Quiero enfocarme en esto, señora directora. Hay algunos jóvenes funcionarios que no entienden por qué se van de la Argentina los jóvenes, o por qué hay jóvenes que son encuestados, y esto preocupa mucho, preocupa mucho a Cristina, preocupa mucho al Instituto Patria, preocupa mucho a la Cámpora. ¿Por qué hay jóvenes que cuando los encuestan les hacen preguntas sobre sus preferencias políticas, sobre su visión de cómo estará su propia vida el año próximo, dan respuestas muy negativas para el gobierno? Y de ahí que ayer Santiago Cafiero, hoy Carlos Bianco, no encuentren manera de explicar el espejo que echándole la culpa como siempre, ¿no? A los medios, a los odiadores, a los opositores, a los visitadores médicos. Como no pueden transformar la realidad, la militan verbalmente. Los conceptos amor-odio pertenecen a la esfera de las emociones, que poco tendría que ver con el hacer, el transformar, que es la materia prima de la política. Por supuesto que a la hora de votar, esto lo tienen medido los especialistas en cuestiones políticas, a la hora de votar somos más emocionales que racionales, no cabe la menor duda. Pero hay un punto en donde la razón siempre termina operando o con un anclaje, y es en la realidad. Por la razón construimos sistemas políticos, por la razón encontramos un trabajo, aprendemos un oficio, somos consumidores, trabajadores, agentes económicos. Y a mí me llama la atención la precariedad de algunos políticos argentinos, jóvenes, jóvenes políticos argentinos. Por eso digo, mediocres con poder y el éxodo argentino. Porque tampoco el éxodo es de ahora. En oleadas, amigos, familiares, se han ido de la Argentina a buscar un horizonte que en algunos casos ha sido mejor, en algún otro caso ha sido peor, otros han vuelto, han ganado experiencia, han sentido morriña, como dicen los gallegos, nostalgia, melancolía. Nadie, ningún político, ningún periodista, ningún empresario, le tiene que decir a ningún argentino cómo amar su tierra, o qué nos produce vivir acá, trabajar acá, tener hijos acá, haber tenido nuestros padres y nuestros abuelos. No hace falta que alguien venga con el dedo a decir, tenés que amar tu patria. No. La patria es una construcción simbólica. Cada uno sabe cuáles son las raíces que nos unen a lo que amamos, al lugar donde hemos aprendido los primeros pasos. Pero la política se te mete en esos intersticios para dibujar el lado del bien del lado del mal. Si estos muchachos, le voy a hacer una prueba para que no vea en mí, en este caso, a alguien que tiene contra ellos, Alberto Fernández, Axel Kicillof o Santiago Cafiero, no está la foto de Carlos Bianco, si mañana este elenco gobernante dijera que va a abrir la Argentina al mundo, que han tomado nota de que el empleo está cayendo, de que el Estado aplasta al sector privado, de que no hay más para repartir, solo hay necesidad de producir, de multiplicar la riqueza, de atraer gente que venga a poner dinero en la Argentina, a arriesgarse por la Argentina, a ver un negocio en la Argentina para dar trabajo. Si esta gente, estos que están aquí, estuvieran dispuestos, mañana se despertaran y dijeran, no, por donde vamos, verdaderamente la Argentina no va a tener trabajo. Nuestros propios compañeros peronistas, kirchneristas, no van a encontrar un mejor futuro de esta manera, porque tenemos que, si fueran sinceros con ellos mismos, decir que el Estado está quebrado. El balance del Banco Central de la República Argentina
es la muestra de la quiebra del Estado Nacional. El exceso de pesos, el aumento de la inflación, las alquimias financieras que hacen los tecnócratas de turno para mantener precios cuidados, para dar un subsidio acá, para sacarlo de allá, para meterse con la economía, muestran un sistema económico político quebrado. Entonces de eso se trata. Por eso hace falta una cabeza muy amplia para entender el éxodo argentino. Porque el éxodo argentino no es solo por el fracaso kirchnerista, es también por la decepción macrista, es por la desazón radical, es multipartidario, es transversal a la política. El enfrentamiento entre odiadores es suma cero. Pero quiero repasar lo que se ha dicho. Ayer, ¿qué se dijo en un encuentro con jóvenes? Santiago Cafiero, lo vamos a repetir para que veamos que hay una unidad con lo que dijo hoy Carlos Bianco. Primero Cafiero, dale. Desde que se inició la pandemia, diría que desde que se inició nuestro gobierno, hay notas y notas y notas de argentinos exitosos que se van afuera del país, permanentemente. Argentinos que se van del país a trabajar en cosas que acá no estarían dispuestos a trabajar, pero en el exterior están dispuestos a hacer. Como si eso fuera un proyecto, un destino común para el país. El destino para nuestra juventud, para nuestras juventudes, no puede ser Ezeiza. El destino para nuestras juventudes tiene que ser poder desarrollarse en un país que permite y brinda todas las condiciones sociales, materiales, económicas y culturales para poder desarrollarse aquí. Y hay ejemplos enormes de esto. Lo que pasa es que, claro, no venden mucho, pero hay ejemplos enormes de esto. Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. No lo es mentira. Está lleno de ejemplos de emprendedores, está lleno de iniciativa individual, por supuesto que está lleno de empresas la Argentina. Y está lleno de sobrevivientes, Cafiero. Si usted entendiera un poquito de economía, si le diera profundidad, caladura, hondura a su pensamiento, dejaría de decir tantas tonterías, triviales, lugares comunes, y se pondría a laburar, se pondría manos a la obra, y entendería que a donde están conduciendo al país no hay ni un destino común de riqueza para distribuir, no hay solamente encierro, dependencia de otros países, China o Rusia, hay más intervención del Estado, de un Estado que ha demostrado la inutilidad de sus intervenciones. Porque repartir plata no es ser eficaz. Lo debería entender, Cafiero, para no estafar a los jóvenes a los que le estaba hablando ayer. Hoy, Carlos Bianco, jefe de gabinete de Axel Kicillof. Fíjense lo que decía. Parte de la oposición política ya no, ni siquiera está empujando una cuestión de odio entre los argentinos. Me parece que dieron un salto que ni siquiera los fascismos, el nazismo y ninguna autocracia europea se animó a hacerlo en ningún momento, ni ninguna fuerza de extrema derecha se animó a hacerlo, que es odiar al país. Es en la misma secuencia, no, por eso digo mediocres con poder. Este muchacho cometió, yo diría, una aberración, una exageración, el fascismo y el nazismo mezclado con la oposición, que tienen poder. El tamaño de la comparación habla del tamaño de sus flaquezas, tal vez intelectuales o formativas, o de sus capacidades para, en vez de hablar, transformar la realidad. Y en vez de construir una política positiva, solo le queda la construcción del enemigo para poder construirse a sí mismo. Está en los manuales más de la psicología que de la política. El elenco que rodea a Kicillof
más que coach políticos o económicos, necesita coach psiquiátricos. Pero el tema va mucho más en serio que un juego de palabras, porque no entienden por qué se van los jóvenes, o en todo caso quieren hacer creer que se van por los odiadores, por los que odian al país, que le enseñan el camino a Ezeiza. No, le decía Paulino recién, muéstreme, tenemos la placa, tenemos la captura de pantalla de la decisión de Alberto Fernández de meter mano en las obras sociales. Fíjense, por razones como esta, Cafiero, Bianco, los jóvenes se van quedando lentamente sin derechos, sin libertades. Y el que se queda sin libertades se asfixia. Y el que se asfixia se va, o trata de zafar, o trata de salir, o se resigna. Salvo que quieran, en vez de ciudadanos, clientes resignados. El gobierno modifica por decreto el sistema de libre elección de obra social. A partir de ahora, los trabajadores que inicien un vínculo laboral deberán permanecer 1 año obligatoriamente en la prestadora médica. ¿Por qué? Porque con esto le dan el changüí de 1 año a las obras sociales sindicales. Quebradas en algunos casos, se plantea un incentivo inverso, incentivo a las obras sociales peores administradas. Le quitan el incentivo a las obras sociales de competir por atraer a los afiliados con las mejores prestaciones. Es decir, el camino inverso a la competencia, a la oferta, a la ampliación de la oferta. Es el camino ideológico, político y el negocio acostumbrado. El negocio para los moyanos de la vida, que se les están acabando las cajas, porque hay cada vez menos trabajadores privados. Hay menos trabajadores de comercio, hay menos trabajadores, hay menos camioneros, hay menos de todo. Entonces, menos aportantes a las obras sociales. Más la economía ruinosa, con una inflación del 50%, hace que estén boqueando. Entonces hay que obligar a los trabajadores a quedarse, aunque no quieran. Una libertad menos, un negocio más. Con Jonathan Lloyd en un ratito vamos a repasar lo que dicen las encuestas, justamente, que tengo acá. Voy a darle el título. 6 de cada 10 jóvenes piensan en irse de la Argentina al recibirse. Doloroso. Dolorosísimo. En un rato lo vamos a desarrollar, las preguntas que se le hacen a los jóvenes, los temas que les preocupan a los jóvenes. ¿Está la salud? Sí, le preocupa también la salud a los jóvenes. Pero también los empresarios, los que deberían tener ese optimismo, o el gobierno inyectarles el optimismo para que inviertan, para que se queden. No, el problema de la Argentina no son los odiadores, son los mediocres con poder. Lamentablemente la política, hoy se lo decía creo Duhalde, a Pancho Olivera y a Guadalupe Vázquez y a Hugo Machiavelli, a partir del fallecimiento de Carlos Alberto Reutemann, del ex gobernador de Santa Fe, ex piloto de Fórmula 1. Hablaban de la política, hablaban de los fracasos, hablaban de por qué Reutemann finalmente había visto cosas que no le gustaron y no quiso ser candidato a presidente. Para los jóvenes que no vivieron esa época, era el presidente cantado, porque tenía un apoyo popular de antemano en medio de una pandemia política argentina formidable, una crisis institucional formidable. Pero no quiso Reutemann, no quiso correr esa carrera. Y quedó ahí en el tiempo. Duhalde dijo acá, y lo dijo más de una vez, no por ello creo que exime de sus propios pecados, de que Argentina es un país maravilloso con una clase política de M, con una clase política que la ha dejado en el lugar donde está, que está mucho peor de como estaba en el año 2001, pero peor porque hemos defaulteado más deuda, peor porque hemos engañado más al mundo, manipulando los datos de la inflación, manipulando los datos de la pobreza. Haría falta que la política atraiga a los mejores.
para arrebatarles por el voto el poder destructivo que suelen tener los mediocres. Los mediocres son como esos capitanes que se suben a un barco y como no saben ni manejar el instrumental ni a dónde van, no habrá viento que les sea favorable. Bienvenidos a Hora 17.